Muy bien, buenos días. Tengan ustedes, es un gozo, como decía Diego a la mañana, también Santi, para nosotros poder estar sirviendo al Señor en este lugar y poder también obedecer a la palabra. El Señor nos enseña que tiene que haber interrelación y comunión con los hermanos. Por lo tanto, aplicamos la Biblia. No hacemos ni más ni menos que obedecer a la voz de Dios. Y el principio de la iglesia primitiva era que las iglesias iban creciendo e iban siendo edificadas. Y ese es el propósito por el cual venimos acá. Venimos a conocerles, claro que sí. Venimos a compartir un tiempo de comunión, de gozarnos unos a otros, de conocernos, pero sobre todas las cosas, el poder participar de un culto que es un culto para Dios. Como siempre enseñamos y recordamos, cuando hay oración, cuando hay alabanza y cuando se abre la Biblia, es un culto para Dios. Y en esta mañana lo vamos a continuar abriendo las Escrituras y les invito a leer un pasaje conocido que se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 2. Pasaje muchas veces tratado, considerado, pero que Dios siempre tiene algo más para decirnos. Dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dará entendimiento en todo. Hasta aquí nomás con la lectura de este texto tan conocido, tan maravilloso, pero con una riqueza espiritual extraordinaria. Acá tenemos la segunda epístola, como todos sabemos, donde Pablo sigue formando, sigue preparando a este colaborador directo que él tenía. En 1 Timoteo, él tenía la esperanza de volver a verlo. Por eso dice, mientras tanto que voy. La esperanza de Pablo era volver a encontrarse con él. Pero 2 Timoteo hace una diferencia, dice, el tiempo de mi partida está cercano. Por lo tanto, hay toda una formación en la primera epístola, pero en la segunda, Pablo es como que apuntara a Timoteo más personalmente. ¿Por qué? Porque toda la epístola está llena de imperativos. Guarda, ten cuidado, haz esto, haz lo otro. Y acá hay algo maravilloso. Le dice, aunque en los manuscritos más antiguos no está la expresión, pero acá le dice, tú pues sufre penalidades. El texto, cuando uno lo empieza a analizar y lo empieza a escudriñar y a desgarrar, nos da la idea de que sufre el mal juntamente con. ¿Con quién? Bueno, con los apóstoles, pero sobre todas las cosas, por el contexto que dice, con aquellos que tú has de formar y preparar, que sean hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. Por eso Pablo tenía un cuidado personal y particular en entregar las enseñanzas de la palabra de Dios. No se la daba a cualquiera. Él formaba para que pudieran formar a otros.
Eso es lo que hoy podemos disfrutar nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor formó a los apóstoles formaron a sus colaboradores, que entre paréntesis le daban la tarea espiritual. Ustedes miren que los colaboradores siempre tenían una parte espiritual importante. Y esos hombres y fieles e idóneos que Pablo seleccionó, que Tito y Timoteo seleccionaron, fue pasando la posta hasta llegar a nuestros días. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Lo tenemos que hacer en la iglesia, lo tenemos que hacer en casa, lo tenemos que hacer con nuestros hijos. Formar para que también formen. Por eso cuando uno empieza a mirar el texto, le dice, sufre juntamente con. La idea del sufrimiento es que nos va formando y nos va involucrando dentro de la obra de Dios, dentro del servicio de Dios, dentro de la tarea en la iglesia. A veces creemos que la vida cristiana es una vida color de rosas, que va todo para adelante. A veces escuchamos hermanos con problemas y dificultades y hay que orar y guiarlos y animarlos. Pero la vida cristiana es una vida de sufrimientos. Sufrimiento en el sentido de que los creyentes tenemos que aprender no a zafar de las situaciones. Tenemos que aprender en formarnos dentro de la situación, dentro de la problemática y dentro del sufrimiento que tiene que ver con la obra, obviamente. Ahí es donde cada uno de nosotros tenemos nuestro discernimiento espiritual para entender, ¿estoy sufriendo por la obra? ¿Estoy sufriendo por causa del Evangelio? ¿Estoy sufriendo pagando el precio, porque esa es la idea, de servir al Señor? ¿O estoy sufriendo porque estoy haciendo mal las cosas? Son dos cosas distintas, no es lo mismo. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, y ustedes fíjense en que es imperativo, sufre, no lo esquives, sufre penalidades. Ahora, lo maravilloso de esto es que Pablo no se lo enseñaba de la boca para afuera. Pablo había visto el sufrimiento en la persona del Señor Jesucristo por todo lo que él conocía del Antiguo Testamento y todo lo que estaba revelado sobre el sufrimiento del Mesías, más aún todo lo que Cristo le enseñó cuando tuvo su encuentro y su tiempo con el Señor, lo que también los otros apóstoles han compartido, pero ese sufrimiento él lo hace propio. Y aquel que hacía sufrir a los creyentes, ahora estaba sufriendo él como creyente. Y Pablo dice, yo sé pagar el precio. Les invito a leer un texto que se encuentra conocido, 2 Corintios capítulo 11. Verso 23 dice lo siguiente, ¿son todos ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, etcétera, etcétera. Todos conocemos el pasaje. Pablo sabía lo que era sufrir por la obra. Por eso le dice a Timoteo, sufre tú juntamente con los que vienen atrás tuyo. La vida cristiana no es una vida de eludir situaciones, es enfrentarlas por causa del Evangelio. Por lo tanto, entendemos que Pablo estaba involucrado en la obra. Permítame una expresión coloquial. Pablo no le hacía asco a nada. Si tenía que sufrir frío, iba, predicaba. Si tenía que pasar hambre, enseñaba la palabra. No importa
Él estaba dispuesto a sufrir por el Evangelio, a pagar el precio. A veces creemos que estar involucrados en la obra tiene un aspecto sistemático. La Biblia no enseña eso. Uno puede estar involucrado sistemáticamente en todo lo que tiene que ver con, podríamos decir, lo institucional. Porque institucionalmente hay un sistema, hay un orden que hay que seguir. ¿Para qué? Para llevar a cabo algo. Por eso hay gente que se involucra institucionalmente en la parte gubernamental. Otros lo hacen políticamente, otros a través del deporte, otros a través, incluso, entre comillas lo digo, en la parte religiosa. ¿Por qué? Porque involucrarse o el estar involucrado sistemáticamente está vinculado ¿a qué? A organizaciones. Por eso un empleado que se involucra, hoy se usa mucho el sistema, ¿no? Lo ponen en un lugar especial, en un cuadro de honor. Y por estar involucrado, tiene cierto estatus y lo van reconociendo. ¿Por qué? Porque el sistema lleva a eso. Ahora, la iglesia no necesita de un sistema para involucrarnos, que nos premie. El involucrarnos en la obra no tiene un premio de reconocimiento. El reconocimiento después lo tendremos en el tribunal de Cristo. Pero una persona involucrada en la obra es una persona que sabe sufrir por el Evangelio, sabe sufrir por el Señor. Por eso la idea que Pablo le está transmitiendo, dice, Timoteo, tenés que pagar el precio. No de una forma sistemática, involucrándote para que alguien te premie o te reconozca. Al contrario, lo que tienes que entender, Timoteo, que cuando sirvas al Señor no vas a recibir la gloria. La gloria la recibirás si hacemos las cosas realmente de corazón y un día Cristo nos va a premiar en el tribunal. Ahora yo pensaba, ¿para qué pagar el precio? Y Pablo le empieza a enseñar a Timoteo, lo importante de pagar el precio y toma 3 ejemplos tomados de la cultura, podríamos decir. Toma un ejemplo de la cultura militar, toma un ejemplo de la cultura deportiva y toma un ejemplo de la cultura laboral. Dicho sea de paso, y la Biblia enseña de que los principios espirituales no son condicionados por la cultura. La cultura es una cosa, por eso lo toma más alegóricamente Pablo para dar una ilustración. A veces se confunden y dicen, no, esto es cultural, esto no es cultural, y empieza un debate. La Biblia nunca enseña que los principios espirituales están regulados o condicionados por la cultura. De hecho, toda la palabra de Dios en cada época fue escrita en medio de un medio, valga la redundancia, social, cultural. Dios no tomó a los profetas para enseñar a los padres y los puso en un monasterio, los puso en un seminario, los aisló. No. Les fue guiando por el Espíritu Santo para que en el lugar y en el momento en el que ellos estaban viviendo, ahí iban transmitiendo lo que Dios revelaba, conforme a la época y a los tiempos. Por eso escribió de varias maneras. No fue lo mismo en la época de Nehemías que en la época de Daniel. Por lo tanto, cuando uno habla de esto, dice que Pablo lo toma como una ilustración, como una alegoría.
para dar enseñanza espiritual. Y acá encontramos lo que la palabra nos enseña. En primer lugar, volvemos al pasaje. Pero tú sufre el mal juntamente como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y también dice el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Toma 3 conceptos de la vida que él conocía muy bien para dejar lección o lecciones espirituales. ¿Para qué tengo que pagar el precio? En primer lugar, pagar el precio para agradar a Dios. En segundo lugar, lo que Pablo le dice a Timoteo, tienes que ajustarte a la regla. Y en tercer lugar, Timoteo tenía que estar aplicado a la tarea. Dice en primer lugar, ninguno que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces ya conocemos la ilustración, sabemos lo que Pablo quería transmitir, pero lo importante acá es dependencia para agradar a Dios. Es lo que hacía un soldado, es lo que hacía un militar. El no enredarse en las cosas de la vida o en los negocios de la vida no significa no trabajar, no significa no hacer un negocio para tener un rédito económico. No se está tratando de eso. Es que las ocupaciones de la vida no le quiten el tiempo a la milicia. Tenía que estar preparado y abocado, ¿para qué? Para agradar, la palabra ahí exacta es para complacer al que lo tomó por soldado. Al general, al capitán, no importa la jerarquía. Por lo tanto, por eso digo, toma una analogía de un sistema militar, de la cultura militar, ¿para qué? Para dejar una lección espiritual. No la está condicionando, la está explicando. Ahora, qué importante es agradar a Dios. Cuando agradamos a Dios, el desafío es poder complacerle en Él o complacerle a Él. Esto no podemos desvincularlo ¿de qué? Del hacer su voluntad. Un soldado no puede enredarse de las cosas cotidianas de la vida como dándole prioridad a eso, porque ¿qué pasa? Si cumple eso, desagrada al que lo tomó, porque el que lo tomó lo está formando para la batalla. Ahora, ¿qué es agradar a Dios? Complacer a Dios. ¿Cómo lo puedo desarrollar? ¿Cómo lo puedo aplicar? Y una de las características es a través de una vida de fe. Hebreos 11:6, ¿se acuerdan? Que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, nuestra fe, y hablo de fe, no de la fe voluntiva, la del mundo, la que a veces viene de la naturaleza humana, porque hay cierta fe en el sentido de creencia popular. Ayer todos estábamos frente al partido, ¿no? Y estaba ahí Messi acomodando la barrera, mirando ahí, y uno dice, tengo fe que lo va a meter el gol. No habla de esa fe, esa es la fe voluntiva, la propia, la humana.
La fe que agrada a Dios es la fe que está vinculada ¿a qué? A la palabra. Porque es la palabra la que me va a ir instruyendo, la que me va a ir formando, la que me va a ir orientando. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir una vida que le agrada a Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a ver nuestra vida cristiana y analizarla, hoy Diego nos hacía reflexionar y siempre lo hace, y algo que aprendí cuando empecé a ir a Belgrano es a poder autoexaminarnos. ¿Cuánto nos cuesta autoexaminarnos? Y empezar a mirar la vida. ¿Estoy realmente agradando a Dios? Porque el predicar meramente no es agradar a Dios. Tocar los instrumentos de música no es meramente agradar a Dios. Eso es el resultado. Mi vida de fe hace de que yo pueda confiar y descansar en las enseñanzas de Dios. ¿Para qué? Para que yo las pueda llevar a cabo y poder desarrollar el entrenamiento militar. ¿Para qué? Para la batalla. Entonces, cuando yo empiezo a tener familiaridad con la palabra de Dios, escuchar sus consejos, escuchar sus enseñanzas y empezar a vivir una vida conforme a su voluntad, cuando vivo conforme a su voluntad, como resultante, ¿qué va a ser? Vamos a agradar a Dios. Un texto que se encuentra en Romanos, capítulo 15. Dice, así que, versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y miren qué ejemplo, ¿no? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Eso es agradar a Dios. No mirar nosotros por nosotros mismos para agradarnos a nosotros. Es mirar el ejemplo de Cristo y hacer lo que Cristo hizo. Por eso, cuando nosotros vamos al Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 29, que dice, el hacer tu voluntad te ha agradado. Por lo tanto, hermanos, queremos agradar al que nos tomó por soldado para nuestra milicia espiritual, para nuestra milicia cristiana. No tenemos que hacer otra cosa que hacer su voluntad. Y a veces vienen ahí los jóvenes, ¿no? ¿Cómo descubro la voluntad de Dios para poder agradarle? ¿Qué tengo que hacer? A veces piden como cosas mágicas, ¿no? Y hay algo tan complejo, pero a la vez sencillo. Dedica la vida a Dios. Dedícale la vida a Dios. Y si dedicas la vida a Dios, vas a poder comprobar, experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No lo enseña así Pablo en Romanos capítulo 12? Una vida de entrega y de dedicación hace de que yo pueda comprobar, experimentar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta.
cuando la voy experimentando y la voy viviendo, porque eso se trata de experimentarla, vivirla, voy a complacer a Dios, voy a agradar a Él. Por eso, qué importante, ¿no? Pagar el precio, ¿con qué propósito? Para agradarle a Él. No es poca cosa servir a Dios. Yo no sé en qué área estás sirviendo a Dios. Seguramente Dios nos dio dones y a ustedes también. Cada uno tiene un don en virtud al funcionamiento de la iglesia. Y ese don Dios te lo va a dar para que fuera utilizado en un ministerio particular. Por eso dice, son ministros de Cristo. Ahí la palabra es diaconía, son servidores de Cristo. Perdón. No en el título, sino en la experiencia. Porque ahí diaconeo tiene que ver en 2 Corintios 2:11 con servir las mesas, con estar vinculado a los quehaceres de todos los días, con estar administrando cosas cotidianas. De eso se trata el servicio. Ahora, ¿sufrís por la obra? ¿Estamos sufriendo por la obra? Hay una expresión que escuché muchas veces de un hermano y la aprendí y fue de gran bendición para mi vida. ¿Seguimos siendo religiosos evangélicos o somos cristianos evangélicos? A veces, ¿qué pasa? Entramos en la vorágine de la vida y hacemos toda una rutina y en vez de ser cristianos pasamos a ser religiosos. Y hacemos y asistimos y vivimos, como decía al principio, ¿no? Sistemáticamente. Y no lo hacemos con un perfil, por así decirlo, como miembros dentro del cuerpo de Cristo, porque Cristo es cabeza del cuerpo y somos miembros unos por otros. Por eso la iglesia no es una organización, es un organismo. Y en el desarrollo de los dones, poder empezar a comprometernos, a involucrarnos en la iglesia a través del sufrimiento para agradar a Dios. En segundo lugar, nos dice el texto, versículo 5, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué es luchar legítimamente? Es luchar conforme a la regla. A veces nos ponemos a servir a Dios y lo hacemos de una forma más subjetiva que con principios. Lo hago como a mí me parece, lo hago porque lo hacen todos, veo esto allá y funciona, tomo el método, lo aplico y a veces yo no digo que algunas cosas estén mal. Lo que digo, cuidado cuando lo hacemos a nuestra manera. Hace poco cambió el reglamento en el fútbol. ¿Se acuerdan que antes todo el mundo, los jugadores se tapaban la boca? Ahora cambió la regla. El otro día amonestaron a alguien porque habló con la boca tapada. Si ajustarse a la regla es poder hacer las cosas como corresponden. Hacerlas dentro de la ley del juego. Hacer las cosas según las reglas o conforme a la ley no es legalismo. Eso es otra cosa. Hacerla conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Si la Biblia dice, es de esta manera, hagámosla de esta manera. Por eso apuntaba a no ser subjetivos en interpretar la Biblia. Los fariseos eran subjetivos.
Nosotros no. Y si Dios nos enseña algo de esta forma, ¿por qué lo tenemos que cambiar? Cuando Moisés había partido, Dios llama a Josué. ¿Se acuerdan, no? Capítulo 1. Lo conocemos desde la escuela dominical. Le dio la palabra. ¿Y qué le dice? No te vayas ni a diestra ni a siniestra. Tenés que hacer esto. Porque si haces conforme a esto, vivirás. A veces nos involucramos en la obra para hacer la obra como a mí me parece, como yo creo que debe ser. Y si queremos ser coronados, si queremos tener el reconocimiento de Dios, lo tenemos que hacer ¿cómo? Conforme a la regla de Dios. Pablo se lo enseña a Timoteo, ¿se acuerdan? ¿Qué le dice? Como obrero no tienes de qué avergonzarte. ¿Qué tienes que hacer? Trazar bien la palabra de verdad. Eso es vivir conforme a las reglas. Cuando Dios nos dice, tenemos que amar al hermano, y hay que amar al hermano. Pero el hermano me hace la vida imposible. Hoy Santi hablaba, hay problemas, hay dificultades. Satanás siempre pone algo para estorbar. Bueno, ahí tenemos que estar velando, porque si vivimos conforme a la voluntad para agradarle a Él, cuando vemos las situaciones vamos a poder tener no la revelación la tuvieron los apóstoles, la iluminación a la luz de la Escritura para saber discernir e ir por el camino recto. ¿Cuánto ayuda la madurez espiritual? Las Escrituras, ¿no? Porque la madurez espiritual no llega a la vida del creyente por los años que tengamos de creyente. Viene por la palabra, es lo que enseña Hebreos, capítulo 5, que a través del ejercicio de la palabra adquirimos la madurez, ¿para qué? Para tener el discernimiento, para diferenciar lo bueno de lo malo, lo que agrada y no le agrada a Dios, lo que Dios enseña y lo que Dios no enseña. Qué importante cuando servimos al Señor, servir conforme a la regla, conforme a lo que Él nos enseña. Hoy estamos viviendo tiempos que en las redes sociales nos bombardean, ¿no? Hoy son todos teólogos. Hoy todos conocen la Biblia. Hoy todos enseñan un pasaje y te dicen, mirá que no te lo enseñaron como te lo enseñaron siempre, es otra cosa. Y dicen cualquier barbaridad. ¿Por qué? No van conforme a la regla. Empiezan a interpretar y a enseñar a su manera. Hay algo que siempre comparto, ¿no? Cuando enseñamos mal la Biblia, se aprende mal la Biblia y se vive mal la Biblia. Por eso Pablo le dice, cuidado a quién le decís, que sean fieles, pero idóneos para enseñar a otros. Esa idoneidad, ¿dónde tenía que estar? Bueno, personas que agraden a Dios, pero que se ajusten a la regla, se ajusten a la palabra. Y en tercer y último lugar, encontramos que dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y yo lo titulé para bosquejarlo un poco con todas las primeras letras, ser aplicado. Un creyente aplicado es un creyente que va a trabajar de una forma ordenada, conforme al reglamento,
¿Para qué? Para que después del trabajo y del esfuerzo pueda haber los frutos. Ahora, los frutos no solamente son personas, los frutos son actitudes espirituales en la vida de cada uno de nosotros, en primer lugar, y también reflejados para que sea para el bienestar del otro y que el otro también pueda aprender y ser parte, y tu trabajo, tu esfuerzo en el Señor, porque el esfuerzo siempre es en el Señor. Cuando están los imperativos que dice esfuérzate, esfuérzate, si lo vemos solamente en ese aspecto, por eso tenemos que verlo a la luz de la palabra. El esfuerzo siempre es en el Señor, por eso dice esfuérzate en el Señor y en el dunamis, en la energía, en la fuerza y en el poder de sus fuerzas. Las fuerzas no son nuestras, vienen de parte de Él. Por eso Él, ¿qué hace? Genera en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora acá la palabra es arduo trabajos, palabra copos, que significa un trabajo fatigoso. Lo digo en primer lugar para mí, ¿cuántas veces improvisamos en la obra, no? Lo digo desde este lugar, ¿cuántas veces improvisé un mensaje y no lo preparé? No fue un arduo trabajo. La misma palabra, si ustedes la quieren encontrar, la van a encontrar en la iglesia de Éfeso, capítulo 2. Has trabajado arduamente. Después el Señor le tiene que decir algunas cositas para ajustar. Pero eso es el arduo trabajo. Una cosa a veces es improvisar y otra cosa ser un improvisado. Son dos cosas distintas. A veces hay que improvisar algunas cosas. Ahí está Hernán, ¿no? Hernán con seguridad e higiene. A veces hay situaciones que no las tenías controladas. Los matafuegos, no hablo. Los matafuegos están allá. Y a veces el foco de incendio está acá. Y hasta que vamos a buscar el matafuego y venimos, tenemos que improvisar. No puedo tardar ese tiempo. Entonces, ¿qué hago? Me saco algo y ahogo el fuego. Eso es improvisar, eso es una cosa. Pero ser una persona improvisada es la persona descuidada, que dice, bueno, que salga como salga. Si pasa, de alguna forma lo vamos a resolver. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser aplicado, tienes que esforzarte. ¿Querés enseñar la Biblia? Estudiá. ¿Querés formar a otros? Prepárate. ¿Querés servir en algún don espiritual? Descubrilo y desarrollalo. ¿Querés estar involucrado? Comprometete con la iglesia. Qué importante, ¿no? Es poder formarnos como nos formaron. No para vivir una vida cristiana color de rosas. No para esquivar las situaciones, para sufrirlas y saber pagar el precio. A veces como creyentes no pagamos el precio. ¿No querés colaborar en esto? No, que lo haga otro. Che, estás haciendo esto, ¿por qué no te sumás a esto? Yo cuido mi quintita, me arreglo con esto. Involucrarse. ¿Te estás involucrando en la obra? Pablo se involucró en la obra, por eso sufría. Pablo se involucró en formar a otros, por eso sufría. ¿No lo dijo? No vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sufrimiento. También hay gozo, claro. Hay bendición en la obra de Dios. Pero la pregunta es, ¿estoy dispuesto a pagar el precio
para agradar a Dios, para ajustarme a lo que Dios me pide y para ser aplicado en lo que Dios me da. Le termina diciendo, no en la carta, porque le sigue hablando muchas cosas más, pero le dice ahora, considera lo que digo. Timoteo, presta atención, pon tu mente en esto, que no es poca cosa. Si tú pones la mente en esto, acá Reina Valera lo traduce, te dé entendimiento en todo. Pero la palabra y la expresión en el original dice así, considera lo que digo y el Señor te dará entendimiento en todo. ¿Cómo viene el entendimiento? ¿De una forma mística? ¿Viene un ángel y te lo impone? No. ¿Cómo viene el entendimiento? A través de la guía del Espíritu Santo, aplicando su palabra en cada una de nuestras vidas. Por eso pensar, hermanos, lo importante que es la obra de Dios, donde vos y yo estamos ocupando un lugar, donde Dios te dio un don para desarrollarlo en ese ministerio que Él te da, para que lo puedas hacer agradándole a Él. No de una forma subjetiva, conforme a lo que la palabra dice, no de una forma improvisada, sino de una forma aplicada. Para que cuando esto lo veamos, dice Pablo, considéralo, tenlo en mente, no lo desestimes. Dios te va a dar entendimiento en esto. Y después le sigue enseñando muchas cosas más. Pero poder irnos a nuestros hogares y decir, Señor, ¿estoy pagando el precio por la obra? Si no estoy pagando el precio y no sufro por la obra, examinemos si realmente estamos agradando a Dios, lo estamos haciendo aplicando la regla y viviendo de una forma aplicada en la tarea que lo estamos haciendo. Es un desafío, hermanos, agradar a Dios, ajustarnos a la regla y aplicarlo en la tarea. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Oramos. Bendito Dios, gracias por permitirnos disfrutar no solo del hermoso día que nos regalas, sino también de la comunión entre hermanos. Gracias, bendito Dios, porque tú haces posible esto, porque un día te conocimos a ti y vimos tu gran amor demostrado en la cruz del Calvario. Gracias, Dios Santo. Y bendito Dios, oramos por nuestros hermanos de Belgrano para que tú seas con ellos en todas sus actividades. Oramos por lo que pidieron, por la ampliación de tu casa, bendito Dios, que tú estés obrando. Desde ya te damos gracias porque sabemos que tú vas a orar porque eres un Dios todopoderoso. Gracias, bendito Dios, una vez más, y bendice también a mis hermanos acá de Monte, que tú seas también con ellos y con mis hermanos que no pudieron venir, también tú seas con ellos, bendito Dios. Gracias y permítenos seguir disfrutando esta comunión tan preciosa y lo hacemos solamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.